Necesidad de llegar a las nuevas generaciones, se comenzó a vender más bien como un producto infantil, y después vinieron las críticas ocasionadas por ciertos ejemplos o frases, comportamientos que en la serie se expresan y que según los detractores podrían afectar la psicología de los niños. No tienen sentido porque en realidad no era ese el horario pensado, no era ese el público original. Abundaban el doble sentido, los mensajes de índole sexual, aunque la responsabilidad de Chespirito era bien aceptada por él, y por eso tanta delicadeza en lo que quería expresar. Comencemos con esta escena. En el capítulo denominado Las nuevas vecinas, se encuentran varias referencias con connotaciones sexuales de vida y elegantemente disfrazadas. Estamos hablando de 1972, cuando las censuras eran absurdas y rayaban en lo ridículo. La inteligencia de Roberto Gómez Bolaños debió ser suficiente para evitar la censura durante mucho tiempo. Yo tenía mi autocensura, que puede ser la peor, la más fuerte, pero yo tenía un objetivo, no hacerle daño nunca a la gente. Poco antes de una escena que más adelante analizaremos, en una situación similar a la de Don Ramón, enamorado de la nueva vecina, sin relacionar nada de lo que estamos a punto de ver con la edad de los personajes, mientras toma un refresco, el chavo es sorprendido por Patty, la nueva vecina, quien le saluda y ocasiona una reacción que más que fácil de aclarar, es fácil de observar una vez sabido el contexto en el que se desenvolvían los personajes, un contexto adulto. Inmóvil y mojado, literalmente, el Chavo del Ocho reacciona de una manera casi explícita e incluso la intención, siendo tal, se habría hecho más discreta si las miradas de la niña no fueran tan insinuantes. Hasta la música por un segundo se torna, por llamarlo de alguna manera, adulta. Por respeto a la audiencia menor, creo que no debo explicar lo que resulta ambiguo y fácil de percibir. Y por si tienes duda, observa. Existe un corte realizado con la finalidad de mojar al chavo justo donde Patty estaba observando todo el tiempo. Hola, chavo. ¿Te pasa algo, chavo? Lo que sigue es algo que ya se sabía porque es más constante y evidente. La relación entre el profesor Girafales y doña Florinda va más allá de unas tacitas de café. En este capítulo, los niños juegan con sartenes y una pelota al tenis. Hasta ahí todo normal, pero esto tomaría otra connotación. El profesor Longaniza, luego de una discusión, por error llama tlaconete a doña Florinda mientras sostiene la sartén en su mano y lo confunde con el ramo de flores. Curiosamente, sartén es un mexicanismo para el sexo femenino, mientras tlaconete es una especie de salamandra que, según mitos del centro y del sur de Veracruz, en México, busca preñar a las mujeres para dar a luz a un ser deforme. Básica y humorísticamente, se pasaban la sartén y el tlaconete el uno al otro. Quizá esto sea todo lo que tenga que explicar para llegar a la conclusión que, insisto, por respeto a la audiencia menor me reservo, pero que es tan clara como el agua. Aquí la escena. ¡Ay, ay, 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 ay! Doña Florinda. ¡Profesor Tlaconete! ¿Sí? ¡Ay, digo, profesor Girafales! ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de Tlaconete? No, digo, ¿no gusta pasar a tomar un tlaconete de café? ¡Ay, no, tampoco! ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será ya mucho tlaconete. Digo, no será mucha molestia. No es ninguna, pase usted. Después de usted. Tanto trabajar para los chicos, ¿cuáles son sus planes? No, yo no trabajo para chicos. ¿No trabaja para chicos? Trabajo para todo mundo. Sé que me ven muchos chicos, Ajá. pero mi programa lo hago para mí. Es decir, ¿qué me divertiría a mí como espectador? Y dejé de ser chico hace ya más de 6, 7 años. No, en verdad, entonces lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Regresando al capítulo que nos invitó a llegar hasta este punto, analicemos esta escena de las nuevas vecinas. Después de varios intentos por conquistar a la nueva vecina, don Ramón aprovecha que ella, de manera insinuante, le pide una taza de azúcar para invitarla a pasar a su casa.
Después de un tiempo considerable, la vecina sale de con don Ramón aún con la taza vacía. Aunque el mensaje es claro, para algunos les puede resultar forzado, pero esta escena es puro doble sentido en un estado súper discreto y a su vez muy evidente, siendo quizá la escena de esta lista que más discreta resulta ante los ojos de muchos. Aunque durante todo el capítulo, la nueva vecina coquetea con don Ramón en más de una ocasión y se le insinúa de manera descarada varias veces, es en una de las escenas del mismo capítulo en cuestión que un clásico de cierto género cinematográfico y además un clásico del humor se hacen presentes y el doble sentido es entonces mucho más fácil de percibir y más fácil de relacionar con lo que este video trata de exponer. Casi inmediatamente después de la escena de Patty y el chavo, la vecina insatisfecha se queja con don Ramón de que el plomero no le había cumplido con lo que ella buscaba, no del todo. Don Ramón entonces se avienta a cumplir con lo que la nueva vecina está pidiendo, tapar el boquete que dejó el plomero que quería reparar la humedad. ¿Y este quién es? Es el plomero. Vino a arreglar la humedad. Pero mire nada más qué boquete dejó ahí en la pared. Ay, Dios mío. Si me permite ver, vecinita, a lo mejor yo se lo puedo arreglar. Ay, muchas gracias. Se lo voy a agradecer mucho. Venga. Estaba más, vecinita, vamos a ver. No es necesario explicarlo, no es necesario hacer alarde de algo que un público inteligente y sobre todo adulto puede ver por sí mismo. Mientras los niños siguen sin entender exactamente de qué se tratan ciertas escenas, pues las frases y escenas son, en esencia, para todo público. Cabe aclarar que esta escena y la del refresco y la de la tacita de azúcar fueron eliminadas en posteriores interpretaciones del mismo capítulo pero con distintos actores. Probablemente quienes censuraban se tardaron con un doble sentido tan complejo y avanzado. De todo tipo de prohibiciones, no se podría decir que alguien iba al excusado. ¿No se podía? No. Como si no fuera. Como si no fuera. La gente, todo era así, Eran faltas a la moral. faltas a la moral. Le decía, ahí fue donde se separaron las lenguas. Y la chilindrina preguntaba, pues, ¿qué estaban haciendo? Y no lo captaron ese. Y ese lo leyeron y pasó tal cual, como si nada, ¿no? Y había otros así también. O algunos, para desmentir un poco a quienes pensaban que yo escribía para niños, nunca lo hice. Recordemos que Chespirito era un gran escritor y a pesar de muchos detractores, no se puede negar que su calidad es la que lo ha hecho trascender a través de los años. Chespirito fue un ser humano que haciendo humor no dañó a nadie. Ayudó a muchos a crecer de una manera inocente, mientras los adultos se reían de otras cosas que ya de grandes ni nosotros mismos entendíamos. Solo un gran talento puede crear algo que aún después de más de 40 años de su creación, sigue siendo tan vigente como lo fue entonces. Solo un gran talento puede hacer algo que haga reír a niños y adultos por igual, sin dañarse el uno al otro. El de haber creado este personaje, ¿no cree usted que es una tremenda responsabilidad? Porque los niños siguen al Chapulín Colorado. Claro, es más, estoy